Ok, Cecil, me contabas que había tenido una experiencia con autolaceración. Sí, ¿Cuándo empezó todo esto? más o menos a los 15 años. Ok, ¿me puedes hablar un poquito de qué estaba pasando en tu vida en ese Ok. tiempo? En ese momento, para explicártelo lo voy a tomar en retroceso. A los 13 años yo perdí a mi hermanita, falleció. Y entonces en ese momento no se presentó este comportamiento porque todavía yo seguía viviendo en la misma casa donde mi hermana pues, había crecido y había fallecido. Entonces el tener su cuarto enfrente del mío me hacía sentir que todavía seguía aquí mi hermana. Entonces eso pues, retrasó el proceso. A los 14 años mi papá nos dijo que nos íbamos a mudar. No, de hecho, 14 años y medio con tú, que nos íbamos a mudar. Ahí empecé a tener mucha ansiedad. Nos mudamos a México y cuando ya se hizo real la mudanza de que ya estaba yo en México, fue ahí donde caí en una enorme depresión. Y para mí la única escapatoria para, pues no diría para hacerme sentir mejor, pero para sentir que el dolor no me iba a matar, pues me cortaba sencillamente. Ok, ¿me puedes explicar por qué te llevó a pensar en esta solución? Es de tanta gama de soluciones que puede haber para sacar la ansiedad. ¿Qué te llevó a pensar en esta específicamente? Ok, cuando yo seguía en Francia, mi mamá cayó en una depresión severa. Mi hermano nunca estaba en mi casa, mi papá estaba trabajando, entonces pues no tenía con quién apoyarme, con quién acudir. Entonces me hundí en el hecho de hacer mil cosas en mi vida, es decir, la tarea, el quehacer de la casa, entonces no tenía para pensar, no tenía tiempo. Llegué a México, me alejé de mi hermana, bueno, es una noción que yo hago, ¿no? O sea, que me alejé de donde yo la había visto crecer y morir, y entonces llego en un país que no conozco, en una casa que no conozco, sin mi hermana, voy en una escuela donde gente que no conozco pues abusó emocionalmente de mí, o sea, bullying. Y entonces, como mi mamá seguía deprimida, mi papá estaba en un nuevo trabajo y mi hermano súper emocionado, pues yo no tenía a quién hablar. Entonces, pues como muchos, sentí que la única manera de poder yo expresarme era usando tanto mis piernas como mis brazos y cortarme. Ok, ¿de dónde sacaste específicamente la idea de cortarte? Pues esa es una buena pregunta. Creo que había escuchado hablar de eso en varias películas, no sé si te suena la de 13, de las adolescentes. Vi lo que hacían y cuando yo la vi en ese momento se me hizo absurdo, o sea, ridículo, ¿por qué hace esto? Y cuando no tenía yo la manera de poder expresarme lo que yo sentía, dije, pues vamos a ver si esto me ayuda. Entonces de la desesperación empecé a cortarme y ahí fue cuando dije, no, pues sí ayuda. O sea, suena estúpido, pero sí ayuda. ¿Qué sentías antes de cortarte? Antes de cortarme, muchísima depresión, muchísima frustración, muchísima... Pues sentía que no me escuchaban, no me entendían, no me comprendían o no querían hacerlo tampoco y me encerré en una burbuja en que me hacía yo sentir a mí misma todavía más sola. Ok, ¿cómo cambiaba esto cuando te cortabas? O sea, no cambiaba gran cosa, lo que me hacía sentir el cortarme fue, oye, o sea, este dolor físico, pues no, o sea, de alguna manera me hace sentir viva, ya sabes. Yo pensé que con el dolor de la muerte de mi hermana yo ya estaba muerta por dentro. Y el cortarme me recordaba que no, o sea, todavía puedo sentir algo, aunque pues, en ese momento de tanta tristeza no sentía gran cosa, pero ver que te cortabas y me hacía sentir como que, ok, o sea, esto no me ha matado. Okay. Aquí sigo. Bueno, me hablas de que te sientes mejor cuando te cortabas. ¿Cómo repercutía esto en la escuela? Me hablabas de bullying, pero extiéndeme un poquito más. Bueno, en la escuela, cuando llegué yo estaba muy sola. O sea, mis amigas, un día sí eran amigas, el otro día te hacían mil y una cosa en tus espaldas. Y fue difícil porque en ese momento fue cuando yo más estaba sola. Entonces, pues estaba sentada sola en un rincón en el salón, pero quería seguir siendo una alumna normal ante los ojos de los profesores. Entonces, cuando tenías que participar, pues participaba, levantaba la mano y se me anotaba en el brazo que tenía cicatrices. Y no me acuerdo perfecto de un momento en que levanté la mano y entonces pues se me vieron mis cortaduras. Y entonces una chica atrás de mí me dijo, oye, ¿qué es eso? Y ahí no hay manera de que te hagas tonto, o sea, ya saben lo que es. Y le dije, pues nada.
y luego salió un rumor de que yo era una suicida y que me iba a quitar la vida y que tenía que haber mucho cuidado conmigo en la escuela porque me podía ahorcar en el baño todo el tiempo y así. Y bueno, ¿eso cómo afectó tu vida en la escuela el hecho de que supiera cómo te Me encerró en mí misma todavía más, o sea, me alejé todavía más de la gente. Porque por más que tú quieras decirles, o sea, no me quiero suicidar, pero pues unos adolescentes, pues, ¿cómo quieres darles a entender que es como tu manera de expresarte sin verbalizarlo? Entonces, sí, me hice más. ¿Y cómo afectó esto que te cortaste? Pues yo creo que de hecho me motivaba más a hacerlo. Era como, o sea, ni en la escuela me entienden, ni en mi casa me entienden. La única que me podía entender era a mí misma y pues, o sea, sí suena estúpido, pero era cortarme para decir, oye, me voy a expresar de la manera que sufro, me corto. Me siento desesperada, me corto. Porque no tenía yo la posibilidad de verbalizarlo, entonces en vez de guardármelo por dentro y morirme por dentro, lo quería expresar por fuera. Ok, ¿qué sentías después de haberte cortado? En el momento después. Muchísima tristeza, muchísima, y vergüenza. Porque una vez que lo haces, en el momento en que te sientes muy triste, lo haces ni piensas en las consecuencias después. O sea, sabes que va a haber cicatriz cuando te cortas, es normal, pero cuando lo haces en el primer momento ya ni piensas en eso. Entonces luego era mucha vergüenza y aislarme todavía más, inclusive en mi casa. Ok, me has hablado de tu casa, pero cuéntame un poquito de tu familia, cómo vivió como todo este proceso. Se tardaron un poco en darse cuenta y cuando se dieron cuenta, pues mi mamá literalmente llegó y pensó que yo ya me estaba quitando la vida, que me llevaran a las urgencias porque pues, me tenían que hacer unas puntadas. De verdad mi mamá yo creo que se derrumbó por completo porque, como te dije, ¿no? O sea, me veía yo tan bien cuando todavía estábamos en Francia que nunca pensaron que iba a llegar a este extremo. Entonces cuando mi mamá vio esto fue una gran sorpresa, le dije, oye, pero si tú estabas bien. Entonces mi mamá se derrumbó por completo. Mi papá pues, luego me tachó de una niña suicida, o sea, es la edad y todo lo que pasa y se quiere matar. Y, pues, básicamente así reaccionaron mis padres. Y bueno, aparte de llevarte urgencias, ¿qué otras medidas tomaron? ¿Qué otras? Cuando primero me preguntaron de por qué lo hacía y pues me da mucha vergüenza decirles, oye, pues es que ustedes no están aquí para escucharme. Entonces, pues como se les salía un poco de las manos el asunto, me mandaron a la fuerza a un psicólogo. O sea, sin pedirme, todo lo hicieron a mis espaldas, tomaron cita, hablaron de mi caso y un día para el otro me llevaron y ahí me dejaron. ¿Y tu hermano? Nunca se involucró. Nunca se quiso involucrar. Yo creo que también él estaba muy, pues yo creo que sensible por el tema de mi hermana, entonces nunca se quiso involucrar. ¿Cómo sentiste tú este cambio de que te obligaran al psicólogo? Yo estaba enojadísima, súper enojada. Porque en mi mente era así de, pero si este problema se originó en la familia, ¿por qué en familia no lo podemos resolver? Y entonces lo tomé un poco como que mis papás no lo quieren resolver, o sea, no tienen las ganas de hacerlo. Entonces me mandan a ver a alguien que no conozco para que arregle mi problema. Porque obviamente ante los ojos de mi papá era un problema mío, o sea, no era un problema de toda la familia. La única enfermera era yo. Y eso sí me enojó mucho. Ok, ¿cómo fue la terapia? Bien, o sea, al principio yo no quería hablar, de verdad no me interesaba. O sea, yo iba por acto de presencia, pero pues hasta ahí. Y cuando vi la perseverancia y el ánimo y las ganas que tenía este hombre para ayudarme, pues dije, no, pues a lo mejor hice. Y pude sacar literalmente todo lo que tenía por dentro y me ha ayudado mucho. Desde ahí no lo... O sea, al terminar yo creo que eran 1 mes y medio de ir con este señor. Yo creo que de ahí ya se me quitaron las ganas de mutilarme porque sí me ayudó a sacar todo lo que yo tenía dentro que no había podido expresar y que a través de las cortadas me expresaba. Me hablaste hace un momento, me dijiste de este interés del psicólogo. ¿Cómo sentiste ese interés? De que él se interesara tanto por tus cosas. Pues sentí bonito y a la vez me dio mucho coraje porque dije, ¿cómo es que un hombre que no me conoce, que no es de mi familia, que no me ha visto crecer, se puede interesar más que mis papás? ¿Cómo te dio sentir? Pues me dio muchas ganas de esforzarme y explicarle lo que yo tenía. Me dio muchas ganas de echarle ganas también yo. Ok, me dices que al final mejoraste. ¿Cómo fue que lo ¿El proceso? Pues porque me hizo muchas preguntas que al principio yo no tenía respuestas. O sea, ¿por qué haces esto? No, pues no sé.
O sea, lo hago porque me siento triste y hasta que llegó el tema de que lo hacía porque pues mi hermana yo la extrañaba mucho, ya no estaba a mi lado, nadie me escuchaba, entonces le dije, ay, pues sí es cierto. Entonces intenté abrir más con mis papás, de estarles contando cómo me siento y me dice, si lo intentas vas a ver que sí te van a contestar y te van a apoyar y sí, en la medida de lo posible sí me han ayudado. En la medida de lo posible. Es decir, mi papá nunca se involucró en esto. Entonces digo en la medida de lo posible porque pues, en realidad nada más fue mi mamá que se involucró. Entonces cuando tenía un problema nada más tenía que acudir a mi mamá porque mi papá no estaba. O sea, no le interesaba. ¿Cómo sentiste eso que a tu papá no le interesaba? Pues feo, muy feo, pero al analizar en retroceso mi papá siempre ha sido así. Y más en temas fuertes como mutilación y muerte, él prefiere evadirlos e involucrarse para protegerse. Ok. Ahorita cuéntame, en tu perspectiva, ahorita que ya estás como fuera de esta clase de prácticas, ¿cómo lo ves tú desde fuera? Siento que, por más que vaya a sonar raro, yo creo que fue un proceso por el que yo tenía que pasar. Porque yo creo que esta cercanía ahorita con mi mamá, por ejemplo, de no haber pasado por eso, creo que no lo hubiera tenido. No se hubieran dado cuenta que yo estaba sufriendo por dentro. O sea, no sé si lo volvería a hacer, pero sé que fue necesario hacerlo en ese momento. O sea, no lo justifico, pero digo, fue necesario para que ellos se dieran cuenta que no solo ellos sufren, sino nosotros también, pero no es porque no lo hablamos que no lo sufrimos. Y cuando tienes una mamá depresiva, lo que menos quieres es acudir a ella y decirle, oye, mamá, me siento mal porque extraño a mi hermana. No, es que mi mamá también sufre lo mismo. Y no quiero agregarle más dolor al que ella tiene. Entonces mejor lo sufres en silencio. ¿Entonces lo ves como algo positivo? Pues lo veo... Experiencia me refiero. Pues de alguna manera sí, porque permitió que el lazo madre-hija se volviera a unir y fuera más estrecho. Contigo misma, ¿cómo te sientes ahora respecto a tu episodio, fuera de la relación con tu madre? Pues me ha servido para crecer, yo creo, para darme cuenta que, o sea, no sabría cómo explicártelo en palabras, pero para darme cuenta que si algo sufres, dilo, o sea, no te lo quedes. Sí, me ha ayudado mucho a entender que, pues, o sea, si no lo hablas, que nadie va a adivinar que algo tienes. Y ya, es lo que en eso me ha ayudado mucho. Y ya no tengo vergüenza de contarlo, ya me da igual, porque es parte de mí. Porque quieras o no, pues las cicatrices aquí las tengo. O sea, nunca las voy a quitar, aquí están. Entonces, prefiero comentarlo como algo que a mí me ha servido, del que me arrepiento, pero me arrepiento más que nada por las marcas que te deja físicas, porque emocionales siempre van a estar. Pero sí, físicamente me arrepiento de las marcas, pero emocionalmente no me arrepiento. O sea, me ha servido. Perfecto. ¿Y ahorita ya nunca volviste a reincidir? No, ya. No, ya no. Perfecto, sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por compartir tu experiencia personal. Yo y todas las personas que vamos a ver esto, estoy seguro de que te agradecemos la honestidad y te agradecemos como la participación, debido a que son temas como muy, muy, muy duros. ¿Vale? Sí, gracias. No, que contrario.